Radio Colectivo Peseta presenta Protagonistas. Hola, bienvenidos a Radio Colectivo Peseta. Hoy, en el programa de Protagonistas, estamos con el embajador de Palestina, Hasni Abdel Wahed. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Bueno, antes que nada, me gustaría darle las gracias por hacernos un hueco en su agenda, que intuyo que no será para nada fácil. Y bueno, yo me presento, soy Marina Gallego, y pues a lo largo de la entrevista voy a preguntarle un poco por su carrera como diplomático y pues trabajos anteriores que haya podido tener, y luego posteriormente nos vamos a centrar un poco más en el conflicto entre Israel y Palestina, que sigue vigente a día de hoy, para que usted también nos pueda informar un poco más sobre todo el conflicto. Bueno, yo le agradezco por su interés y por su atención. Mire, de mi vida personal no hace falta que nadie sepa porque yo no soy una estrella. Y hay suficientes temas sobre Palestina como para hablar. Así que yo le sugiero que vayamos a la otra parte, sobre Palestina, por favor. Vale, perfecto. Entonces, vamos directamente a esto. Bien, el conflicto entre Israel y Palestina lleva siendo algo latente desde hace 76 años. Y sí que es cierto que, aunque históricamente pues, tiene un trasfondo, desde octubre de 2023 comenzaron nuevamente los ataques armados a Israel, al pueblo palestino, tras los ataques que jamás había realizado al sur de Israel. ¿Cómo ha vivido eso el gobierno y, sobre todo, por parte del pueblo? ¿Qué respuesta tiene por las dos partes? Mire, para empezar, yo quiero reiterar mi agradecimiento por su interés, pero debo aclarar una cosa. El lenguaje es un medio sumamente importante en el desarrollo de la humanidad, pero el lenguaje, como puede ser una forma de expresión literaria, artística muy hermosa, también puede ser un instrumento de dominio colonial. Y esto se enmarca dentro del colonialismo cultural. Lamentablemente se ha impuesto un relato y este relato prácticamente no tiene ninguna contraparte porque no se permite escuchar otro relato. Para el común de los ciudadanos en Occidente, cuando se refieren al tema palestino-israelí, hablan de un conflicto. Y yo les pido que, por favor, revisen qué significa el concepto de conflicto, cuál es la connotación lingüística de el vocablo conflicto y si esto se aplica sobre la realidad de Palestina-Israel. ¿Por qué cuando se habla de Ucrania no se habla de un conflicto, sino se habla de una invasión, de una agresión, de una ocupación? No se habla de un conflicto. Lo que ocurre en Palestina tampoco es conflicto. Es un caso de ocupación colonial y no tiene otra descripción, no tiene otro nombre. Pero para evitar hablar de colonialismo y de ocupación, han inventado el uso del vocablo conflicto para describir lo que ocurre en Palestina. Otro tema importante es que siempre todo comienza cuando algo afecta a Israel. Pero que Israel ocupe a Palestina es algo que se normalizó. Nadie habla de esto. Cuando Israel recibe un ataque, entonces esto sí es noticia y muchos tratan de presentarlo como el comienzo de todo. No, esto ha comenzado en el año 1916 con los tratados Sykes-Picot, luego la Declaración Balfour, el mandato británico y la entrega de Palestina a los inmigrantes judíos que llegaron huyendo de la persecución en Europa. Entonces, se castiga al pueblo palestino,
creando un Estado de Israel a costas del pueblo palestino, y los que causaron la tragedia y el holocausto prácticamente no pagaron nada. Lo lógico hubiera sido que quienes persiguieron y masacraron a los judíos, ellos tenían que pagar, no el pueblo palestino. Ahora, esto hoy es algo que está en las noticias, pero el día de mañana esto deja de ser una noticia, y de hecho ya dejó de ser una noticia. No está presente en los noticieros como hace un año. ¿Por qué? Porque también esto es una apuesta por parte de estas fuerzas dominantes de que la memoria es corta. Además, la doctrina Goebbels, el ministro de Información de Hitler, cuando se repite una cosa, se convierte en verdad. Por lo tanto, hay que insistir y repetir, aunque sea mentira, y se convierte en una verdad. Ahora, para la gente es normal que Palestina esté ocupada. Por lo tanto, no es noticia. No es normal que Israel sea atacado o que haya víctimas en el lado israelí. Que se perpetre un genocidio en contra del pueblo palestino es normal. Se juega, lamentablemente, con la vida de seres humanos y con el futuro de un pueblo, simplemente porque hay unos señores que son los que se creen amos y señores del universo, que se les antoja imponer este relato e imponer esta situación porque sirve a sus intereses. Eh, pero es importante que ustedes como jóvenes tengan una formación distinta y no acepten lo que tratan de venderles como la verdad, como la realidad. Cuesta un poco buscar la verdad, pero quien la busca la encuentra. Y yo espero que ustedes la busquen y la encuentren. Bueno, pues gracias, primero de todo, por aclararnos ese concepto, ¿no?, sobre lo que está pasando realmente, que es una invasión, pero bueno, también estamos un poco aquí para eso, ¿no?, que es como para aprender y ser un poco más conscientes, ¿no?, de la situación tan grave. Bien, entonces, me gustaría volver a insistir en esa parte de cómo percibe el gobierno y también el pueblo estos continuos ataques que se están viviendo y qué efecto tiene, ¿no?, en el Estado que es a día de hoy Palestina. Bueno, una vez más, no hay que temerle a las palabras. Estos ataques se llaman genocidio. Y no hay que temer a las palabras. Yo sé que hay quienes intentan eh, desviar la atención y tratar de encontrar otros términos, pero hay que tomar el concepto de genocidio, aplicarlo a lo que ocurre y van a descubrir que es un genocidio. Mire, el gobierno y el pueblo es lo mismo, porque el gobierno no llegó del cielo, sino ha sido formado por gente del pueblo y esperamos representar al pueblo. Por lo tanto, lo que sufre nuestro pueblo lo sufrimos en carne propia, porque también son nuestros hermanos, son nuestros vecinos, son nuestros amigos, son nuestros parientes, los que pierden la vida, los que están siendo perseguidos, los que no encuentran cobijo, los que están pasando hambre, los que se están muriendo de frío, es nuestra gente. Así que no puedo dividir el pueblo del gobierno, el gobierno del pueblo. Veamos, en los últimos 17 meses ha habido en la Franja de Gaza un episodio donde
2.300.000 habitantes han sido sometidos a un bloqueo total que impide el ingreso de comida, de agua, electricidad, combustible, medicamento y absolutamente todos los elementos más básicos para una vida necesaria, para una vida normal. Pero además de impedir el ingreso de los alimentos, medicamentos, etcétera, se está ejecutando un exterminio del pueblo palestino que hasta el momento ha costado más de 50.000 víctimas mortales, además de más de 15.000 desaparecidos. Y estos desaparecidos, entre comillas, son desaparecidos. Se sabe que están debajo de los escombros y no han podido ser rescatados porque no hay maquinaria que pueda ser utilizada para sacar los escombros y sacar los restos de estas víctimas. E Israel impide el ingreso de la maquinaria y lo poco que había ha sido destruido por parte de Israel. Se suma a esto más de 120.000 heridos, mutilados, y la suma supera prácticamente los 200.000. De una población total de 200.000, perdón, 2.300.000, el porcentaje es altísimo, llega a casi el 10%, con una destrucción del 82% del total de construcciones que había en la Franja de Gaza, destrucción del 100% de las universidades, destrucción del 75% de escuelas, de generadores de electricidad, de plantas de desalinización de agua, etcétera. El 80% de las carreteras fueron destruidas. El 80% de los hospitales han sido destruidos. Por lo tanto, estamos hablando de un genocidio planificado, bien pensado y planeado, que tiene por objetivo el exterminio de un pueblo, hacerle la vida imposible. Y todo esto había sido anunciado por los gobernantes de Israel, tanto el primer ministro Netanyahu como el ministro de Hacienda Smotrich, como el ministro de Seguridad Ben Gvir y tantos otros. Han afirmado que harán de la Franja de Gaza un lugar no apto para la vida humana. Y según los informes de Naciones Unidas, ya la Franja de Gaza no es apta para la vida humana. Luego hablan de limpieza étnica, expulsión de la población de Palestina. Y esto ha sido rechazado por parte de la comunidad internacional. Entonces ahora hablan de migración voluntaria. Te hacen la vida imposible, te privan de todos los medios necesarios para la vida y luego te presentan esto como una migración voluntaria. No, nos están empujando a abandonar nuestra tierra porque no hay condiciones necesarias para la vida. Por eso la gente tiene que buscar donde puede encontrar los elementos básicos. Y mientras esto ocurre en la Franja de Gaza, en Cisjordania se vive otro episodio similar, pero como la magnitud de la destrucción y muerte en la Franja de Gaza ha sido de tal crueldad, entonces lo que ocurre en Cisjordania prácticamente pasa desapercibido, pero sucede lo mismo. Destrucción total en Jenin, en Tulkarem, en Nablus, en Hebrón, en todo el territorio de Cisjordania. Están confiscando tierras y construyendo asentamientos que son colonias. Otro concepto, otro vocablo que utilizan para evadir hablar de colonialismo. No son asentamientos, son colonias. Colonias de
además de imponer hechos consumados de colonialismo, también son de a costas del pueblo palestino, que está siendo discriminado y privado de sus derechos más elementales. Y se está judaizando el territorio de Cisjordania, además de las políticas de hacer la vida imposible también en la Franja de Gaza, en Cisjordania, con el mismo objetivo de empujar a la gente a desplazarse de su territorio porque nos hacen la vida imposible. Entonces, este es el panorama y ahora esto se está legitimando con las políticas del presidente norteamericano Donald Trump, que le ha dado luz verde al Estado de Israel de perpetrar las políticas que estime convenientes, y dice el propio presidente Trump que cuentan con su apoyo. Sí, justo lo que acaba de comentar usted lo tenía apuntado para más adelante, preguntarle cómo se afronta, ¿no?, ese apoyo que está demostrando, bueno, históricamente Estados Unidos hacia Israel, pero sobre todo en los últimos meses y con la nueva presidencia de Trump. Pero antes me gustaría recalcar, está nombrando unas cifras, ¿no?, y unas estadísticas bastante duras de recibir, ¿no?, todos esos fallecidos, esos mutilados, como mencionaba. Entonces, son cosas que la verdad humanitariamente asustan bastante. Entonces, ¿qué se puede hacer un poco para gestionar todo lo que se está viviendo y sobre todo qué ayuda se puede enviar, ¿no?, para tratar de hacer lo más amena la situación, que debe ser bastante inhumana, como ha descrito? Bueno, otro vocablo que me gustaría también pedirle que por favor lo tenga presente. No fueron fallecidos, fueron asesinados, porque uno por enfermedad puede fallecer en accidente, pero cuando es bombardeado, cuando es eh, francotirador quien le dispara, esto se llama asesinato. Por lo tanto, las víctimas mortales, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania, no son fallecidos, sino asesinados. Mire, yo siempre digo que no soy quien para decirle a nadie lo que tiene que hacer o lo que puede hacer. Y yo confío en la humanidad de la humanidad y de las personas, al menos la gente normal. No me refiero a los colonialistas y los que se guían por sus intereses. Entonces, ¿qué se puede hacer? Yo les anuncio eh, un, eh, un, un título, pero ustedes le tienen que dar vida. Solidaridad. Solidaridad es el bálsamo que necesita la gente que sufre, porque porque de esta forma los que sufren saben que no están solos y hay quienes comparten su dolor. Tal vez algunos se preguntan y se cuestionan, ¿de qué sirve que salga a una marcha, a una manifestación, a izar una bandera palestina? Tal vez para quien lo haga no sea una gran cosa, pero para un palestino es una gran cosa saber que hay quien siente su dolor y que comparte lo que ocurre en otro sitio. Por lo tanto, es sumamente importante cualquier manifestación de solidaridad. La ayuda humanitaria, la ayuda en alimentos, medicamentos, etcétera, también es necesaria, pero que no sea por caridad. Ojalá sea por solidaridad. Ambos son valores importantes, tanto la caridad como la solidaridad, pero quisiéramos que más que por caridad sea por solidaridad.
Eh, hay muchas instituciones importantes que han colaborado, como UNRWA España, como la Media Luna Roja Palestina, etcétera, que son instituciones humanitarias y que atienden directamente las necesidades de la gente, que hoy prácticamente es toda la población de la Franja de Gaza. Hoy el 100% de la población de la Franja de Gaza está bajo la línea de pobreza. Ayer mismo estaba leyendo un informe de Naciones Unidas. 80% de la población de la Franja de Gaza está desnutrida, no tiene el suficiente alimento para sostenerse como una persona normal. 80% están desnutridos. ¿Pueden imaginar las consecuencias que esto pueda acarrear para los niños? Un niño mal nutrido, un niño desnutrido, no tiene un desarrollo normal, ni física ni mentalmente. Por lo tanto, han sentenciado el futuro de una generación, además de los no menores, que somos mayores, que también no tienen las necesidades básicas. Así que yo lo dejo en tus manos. Hay otros que dictaminan lo que tienen que hacer los demás. Nosotros no dictaminamos. Confiamos en que harán lo que esté a su alcance, pero confiamos en su solidaridad y en su buena voluntad. Y bueno, estabas mencionando, ¿no?, ahora el informe de las Naciones Unidas, ¿no?, y de cómo hay niños, que es lo que más destaca, ¿no?, lo que más impacta sobre todo, que están malnutridos. Eso tendrá un gran impacto, ¿no?, para las futuras generaciones. Entonces, ¿cómo se puede afrontar por parte del gobierno o del pueblo, como bien estabas mencionando antes, una reconstrucción a futuro o una salida para todas aquellas personas que ahora mismo pues, no tienen ningún tipo de esperanza a futuro, ¿no? Mire, si me permite, también voy a recalcar otro tema importante que eh, está vinculado con la infancia palestina. Lamentablemente, nuestros niños, además de el sufrimiento, el hambre, la falta de medicamento, también han perdido, segundo año consecutivo, su derecho a la educación, porque las escuelas han sido destruidas y las que quedan, las pocas que quedan, están siendo utilizadas como refugio de aquellos que han perdido sus hogares y no hay dónde hacer clases. Eh, Hay más de 18.000 niños que han perdido la vida y la mayoría de ellos en edad escolar. Eh, También hay un efecto psicológico, psiquiátrico y social de aquellos que han perdido sus padres, estos niños que han perdido sus amigos, sus compañeros, que han sido rescatados por debajo de los escombros. Y esto tiene un impacto y un trastorno que afecta a estos niños. Lógicamente, estos niños no cuentan con atención ni psicológica ni psiquiátrica y van a crecer con sus trastornos. Y cuando sean mayores, no van a ser mayores normales porque han vivido estos trastornos. Y desde ya la sentencia está hecha. Estos no van a ser considerados como víctimas de una situación anormal, sino van a ser tratados y considerados terroristas. Y esto es lo que tratan de marcar al pueblo palestino como terrorista. El pueblo palestino es víctima del terrorismo de Estado
de Israel. Y el pueblo palestino no es desde ahora víctima del terrorismo de Estado, sino desde hace largas décadas. Pueden imaginar, yo a mi edad, y yo soy viejo, ¿ah? Yo nací en un campo de refugiados, porque mi familia fue expulsada de su hogar en el año 48 y tuvieron que vivir desde entonces todas las familias palestinas en campos de refugiados. Y todos los que siguieron también han vivido en condición de refugiados. Y nuevamente ahora hay una nueva ola de refugiados producto del terrorismo de Estado del Estado de Israel. La reconstrucción. Pero primero que nada hay que atender las necesidades básicas de la vida cotidiana. Comida, agua. No hay agua, medicamentos. Luego, la casa, el hogar también es una necesidad básica. Lógicamente, la magnitud de la destrucción supera la capacidad del pueblo palestino y del gobierno palestino. Y esta tarea requiere de un esfuerzo internacional. Es importante que la gente tenga conciencia de que lo que ocurre en Palestina no es algo ajeno ni lejano. ¿Por qué? Ya se normalizó la ocupación de Israel de Palestina. La gente ya no cuestiona esto, pero fíjense en las declaraciones del presidente Trump anoche sobre Ucrania. Recuerden, hace poco tiempo, cuando el presidente ucraniano fue humillado en la Casa Blanca, el presidente Trump dijo que no se puede volver a las fronteras del año 2014 en Ucrania. ¿Qué quiere decir esto? Que se acepta la anexión por parte de Rusia del territorio que ocupó el año 2014. Fíjense, si en Palestina se aceptó la ocupación, la anexión del territorio palestino por Israel, se aceptó. También los Altos del Golán, que es territorio sirio, que Israel anexionó, se aceptó. ¿Por qué no aceptar la anexión de Crimea y otras regiones de Ucrania? Cuando esto pase, el presidente Trump habla de recuperar a Panamá, habla abiertamente de la anexión de Canadá como el Estado 51 y habla también de apropiarse de la isla de Greenland. Entonces, nadie puede sentirse ajeno y lejano, porque el día de ayer le tocó al pueblo palestino. Hoy le toca a Ucrania. Mañana le toca a Panamá, Canadá y no sé si Greenland. Pasado mañana, ¿por qué no le va a tocar a otro? El riesgo y el peligro es que se está imponiendo una doctrina de política internacional de la fuerza bruta y la ley de la selva. Si uno es fuerte, puede imponer lo que quiera y comerse a los menos fuertes. Este es el mundo que queremos para ustedes, para sus hijos y para el futuro. Por eso, nadie puede sentirse ajeno. La verdad es que describes, la verdad, una situación que es bastante actual, ¿no? El cómo cada vez los líderes de los distintos países pues se creen aún con derecho, ¿no?, de colonizar, que es un término que has repetido en varias ocasiones a lo largo de la entrevista, distintos territorios. Y ya la verdad que para finalizar, porque has sido muy contundente y nos has explicado en profundidad, ¿no?, todo lo que se está viviendo,
me gustaría preguntarte qué mensaje se le podría mandar a la sociedad palestina, ¿no?, que está cansada de miseria, de muertes, de asesinatos, como bien has querido recalcar anteriormente, ¿no?, y de toda esa invasión que está viviendo, ¿no? ¿Qué mensaje se le puede mandar por parte del gobierno, ¿no?, como tú que eres un individuo de las altas esferas, a esa sociedad que no ve fin, que está desesperada? Bueno, cuando tú tienes hambre, ¿qué es lo que más quieres? Comer. Cuando tienes sed, ¿qué es lo que más quieres? Es un sorbo de agua para beber. Y cuando el pueblo palestino, desde hace larguísimo tiempo, está sufriendo la ocupación y la guerra, ¿qué es lo que más quiere? Simplemente paz. Este es nuestro mensaje, paz, pero una paz digna, una paz sin humillación, una paz con una vida normal, una paz que permite que nuestros hijos vivan como los niños de cualquier parte del mundo. Somos gente común y corriente. Yo diría que el logro más importante de Israel y de sus aliados occidentales ha sido la deshumanización del pueblo palestino. Y esto normaliza que maten a palestinos, porque si no son humanos o fueron deshumanizados, no se siente simpatía por ellos. Pero también hay algunos bien intencionados que nos tratan como héroes. Tampoco somos héroes, somos gente común y corriente. ¿Por qué a los héroes se les exige más que a la gente común que resistan los héroes? Porque son héroes, tienen que hacerlo. Que sufran, pero si son héroes, tienen que aguantarlo. Que mueran, pero si son héroes, tienen que pagar un costo. No, no somos ni los unos ni los otros. Simplemente somos gente común y corriente que amamos la vida, que amamos la música, el canto, la literatura, todo lo bello. Disfrutamos como cualquier pueblo, como cualquier ser humano. Y lo que más quisiéramos es simplemente pasar desapercibidos, vivir tranquilamente y que no seamos noticias, porque siempre somos noticias porque esto significa un derramamiento de nuestra sangre. Simplemente justicia, libertad, paz. Este es nuestro mensaje y no solamente para Palestina, es para toda la humanidad, porque sabemos lo que significa la ocupación, sabemos lo que significa la guerra, la hemos sufrido con carne propia y no quisiéramos que nadie, absolutamente nadie, en este mundo pase por lo que hemos pasado. Por eso, cuando reivindicamos, cuando reclamamos paz, justicia, libertad, es para todos, no solamente para el pueblo palestino. Así que este es nuestro mensaje y, ojo, Palestina fue cuna de civilizaciones, culturas y religiones. Jesucristo, el palestino Jesucristo, que nació en Palestina y murió en Palestina, este fue su mensaje. Justicia, paz, amor, libertad. Bueno, pues a ver si esto acaba pronto, ¿no?, para ustedes como país y pueden disfrutar de esos derechos que reclaman, que son derechos universales, ¿no?, que se nos deberían de conceder a todos los seres humanos simplemente por el hecho de existir. Así que nuevamente me gustaría agradecerle su tiempo, ¿no?, y su paciencia, ¿no?, para explicarnos y ayudarnos a entender un poco más todo ello. Así que Bueno, muchas gracias. a su disposición y yo quiero enviar un saludo a los jóvenes, a los estudiantes y recalcar la importancia de que ustedes velen por sus derechos, por su libertad. ¿Por qué vienen por su libertad? ¿Ah? Porque
con este crecimiento de la extrema derecha, porque el presidente Trump no es un fenómeno aislado, ya está quitando libertades a los estudiantes en Estados Unidos, está quitando libertades el presidente Milei en Argentina a la gente común y corriente. Y todo este fenómeno viene por sus libertades. Así que yo pienso que más que luchar por los demás, luchen por ustedes mismos, por su futuro, por su libertad, por sus valores y por la humanidad. Muchas gracias. Gracias.